Bien, vamos a hablar de política. Está Gabriel Ventura. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. Buenas noches. Estaba justo viendo ahí una información de algunas cuestiones que están ocurriendo en torno a lo que ha sido una semana, la verdad, muy intensa para el gobierno nacional, Héctor, de las más intensas. Ha tratado, como lo hemos dicho acá, de correr la agenda, pero ha sido muy difícil y de hecho está atravesado también por un proceso electoral que va a tener lugar el domingo y donde muchas de las cosas giran en torno a eso y se van entrelazando. Pero antes quiero que toquemos un tema rápidamente, podemos profundizar ya cuando avance hacia la audiencia pública en los próximos días, pero para no olvidarnos, porque tiempo atrás, por ahí por marzo, primero lo anunció en su llegada al Consejo Deliberante el intendente a Castelo, luego en algunas declaraciones que lo prosiguieron, en tándem con lo que había pasado y con lo que ha pasado en el gobierno provincial, que muchas agencias o que distintos espacios se transformaron al calor de aquel DNU 7023, y como ocurrió a nivel nacional, también se había anunciado la disolución y la transformación de entes locales en nuevos espacios. Estamos compartiendo imágenes del Consejo Deliberante porque esta semana se aprobó en primera lectura, luego de una argumentación de la concejal Silvina Erusta, la creación de un nuevo ente municipal. Esto va a requerir que haya audiencia pública. Recordemos que tenemos pendiente la audiencia pública del agua, seguramente sean en el mismo día, y que posteriormente haya finalmente sí una aprobación o no, cuando los concejales lo debatan. Este nuevo ente de transporte urbano, por explicarlo de alguna manera, va a contemplar a las entidades de la terminal de ómnibus, que dejaría de ser una SEM, una sociedad de economía mixta, a la ENTUPSE, que es la empresa municipal de transporte urbano de pasajeros, que es una sociedad del Estado, y también incluiría en este ENDEMUR lo que otrora es la gestión del aeropuerto regional, que está dentro de la órbita del municipio, que antes estuvo en desarrollo productivo, en un ente que ya no existe en el municipio ya de la gestión anterior, y que ahora estaría todo incluido en esto. Es la primera modificación. Hay que tener en cuenta que esto va a agrupar las cuestiones de transporte. Entienden desde la argumentación del municipio y del oficialismo, va a agilizar ciertas cuestiones y va a permitir un mayor aprovechamiento de recursos, pero bueno, modificaría la estructura de estos entes. También se había anunciado que podría haber modificaciones, no ha sido todavía aprobado en el Consejo Deliberante en lo que hace a mercado de abasto y lo que hace también al ente de deporte, turismo y recreación. Así que veremos si eso avanza o no hacia adelante, pero me parece que no es un tema menor. Ocurrió esta semana y por ahí, por la agenda informativa, no lo habíamos podido destacar. Así que queríamos destacarlo. El transporte concentrado. Concentrado en un ente que luego veremos cómo termina siendo esta sociedad de economía única. Pero vamos a pasar ahora a algo que va a ocurrir este domingo, Héctor, que nos va a llevar al puntapié a ver muchísimas repercusiones de todo lo que viene siendo la semana, incluso de presencia de candidatos a diputados de esta provincia. Porque este domingo se vota gobernador en Corrientes. Hay dos provincias que votan a destiempo gobernador. Una es Santiago del Estero, que va a votar el 26 de octubre junto con las elecciones nacionales, y otra es Corrientes, que este domingo, como bien marca la placa, va a estar eligiendo gobernador, vicegobernador, diputados y senadores provinciales. Hay 7 fórmulas que están compitiendo, Héctor. Incluye la de el hermano del gobernador, porque Juan Pablo Valdés es el candidato del oficialismo, es el hermano de Gustavo Valdés, el actual gobernador, que ya no puede reelegir porque estuvo 2 mandatos, y también hay un candidato de la Libertad Avanza. Además hay un ex gobernador que fue oficialista y que ahora se separó del oficialismo, que busca ser gobernador en esta elección. En los primeros sondeos, en lo que se sabe hasta ahora, encabeza Juan Pablo Valdés, el hermano del gobernador correntino, para ser electo el próximo domingo. Son 10 las jurisdicciones del país que han adelantado o modificado su calendario en relación a las nacionales. Ya vamos a tener el domingo que viene la provincia de Buenos Aires en la legislativa, ya tuvimos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, ya pasó Salta, ya pasó Misiones, ya pasó Jujuy, ya pasó Catamarca, y ahora va a ser el turno de lo que estábamos viendo. Más de 900.000 electores allí en Corrientes para elegir al próximo gobernador. ¿Y por qué lo traemos como punta de lanza, Héctor? Porque ayer ocurrieron un par de cuestiones en ese lugar. Primero, decirte que viajaron
como anécdota, si querés, en el asiento 3 del avión, la secretaria general de la presidencia y Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Estamos viendo algunas situaciones. La violencia no la vamos a acompañar nunca desde este espacio, que también ocurrieron en una caravana bastante frustrada que tuvo allí a la secretaria general de la presidencia. Pero acá vienen algunas particularidades, Héctor, porque quien estuvo también ayer en Corrientes y acompañando a Gustavo Valdés y a su hermano Juan Pablo, que son de la UCR, sello partidario que gobierna esa provincia desde la intervención que hicieron en el 2001, cuando era presidente Fernando de la Rúa, que se intervino en la provincia de Corrientes, entre otros estuvo Aguad como interventor allí. Desde que se empezaron a hacer elecciones para la fecha, siempre gobernaron la UCR con ese sello partidario, incluso más allá de coaliciones, pero siempre con la UCR como sello principal. Quien estuvo acompañando el cierre de campaña fue el ex gobernador y candidato a diputado de esta provincia, Juan Schiaretti. ¿Por qué? Porque Valdés apoya a Provincias Unidas. Entonces da esta particularidad. Ahí lo vemos, incluso está el gobernador de Santa Fe también, Schiaretti acompañando al candidato de la UCR en Corrientes a la gobernación en un acto que lo vemos ahí, en primera fila, como un referente de Provincias Unidas. Son los gobernadores unidos, digamos. Son estos gobernadores que están bajo el sello de Provincias Unidas y que tiene esta particularidad. Es un gobernador y un hermano de un gobernador que busca ser el próximo con el sello de la UCR. Podría haber estado Zarzona tranquilamente. Sí, y Schiaretti acompañándolo. Un Schiaretti que viene de lanzamientos toda la semana, Héctor, con mucho sello y asentamiento en el PJ. De hecho, tenemos algunas imágenes de lo que pasó ayer. Bien, la presencia dentro de la primera, no fue el presidente, pero la primera línea política del gobierno allí, uno hace pensar que saben que los números no le dan mal, seguramente va a ser... Sí, seguramente. Ha sido la elección de Corrientes, incluso también, hoy hacía memoria, que antes de que se conozca su condena, Cristina Fernández viajó a Corrientes. Uno de los últimos actos públicos fue acompañando al candidato que tiene el peronismo bastante relegado en esa provincia, fuera de coaliciones y demás, en Corrientes, en un acto al aire libre. Fue poquitos días antes de que se conozca la condena y que finalmente empiece a cumplir la prisión domiciliaria. Es decir, los principales referentes políticos bajaron a acompañar el sello allí en Corrientes. Pero ahora el peronismo, como sabe que... El peronismo ya estaba... acompaña... Y acá en este caso otro sector del peronismo acompañando al candidato de los UCR. Sí. En esta, tenemos algunas imágenes, porque ayer hubo un acto importante en Villa María, que fue de consejos barriales, pero donde estuvo Verónica Navarro, solo vamos a ver las imágenes, y también estuvo Laura Jure, ministra, pero también ambas candidatas en esta lista. Este acto fue como uno de los lanzamientos, pese a que mañana, Héctor, va a ser el día de lanzamiento, tanto de oficial de la campaña de Schiaretti, de Mestre y de La Libertad Avanza, todos en Córdoba Capital, comenzando ya a desandar esta campaña electoral. Pero esta semana también el que habló, no vamos a escuchar con él, fue Ramón Mestre. Y me llamó bastante la atención, porque Ramón Mestre, en esa nota que estamos viendo, dijo el miércoles que él viene a ser representante de la UCR, de los intereses de la UCR, no solo en el Congreso Nacional, sino en la provincia de Córdoba, que es necesario ser oposición al gobierno provincial. Y ahí uno entiende cómo hay mucha gente que puede estar confundida, porque el candidato de la UCR, del mismo sello que va a estar el domingo en las boletas papel tradicionales en Corrientes, es apoyado por el gobierno provincial de esta provincia, por el candidato de esta provincia, que está enfrentando a Mestre, que Mestre enfrenta con el mismo sello. Digo, cada elección en este 26 de octubre va a tener mucho que ver con el territorio de las provincias y se dan estas particularidades. Cada vez se rompen más los partidos como tales. Es muy difícil hablar, Mestre la tiene bastante difícil, no solo para convencer a los propios que lo acompañen en la elección, sino también para reflotar un sello, ¿no?, partidario. Igualmente, también está ocurriendo en lo que hasta hace poco llamábamos el Partido Cordobés, con esta fuerza que le había dado Yarlora, si se acuerdan, el año pasado una elección a intendente en Río Cuarto, ya diciendo hablemos de Partido Cordobés, no hablemos solo de peronismo. Ahora hay mucho más peronismo en la peronismo provincial, PJ provincial, en la lista de Schiaretti, un poco en contradicción a otros que han salido hacia afuera, como Natalia de la Sota, y de hecho vamos a ver que mucho territorio se va a mover por los PJs de cada una de las ciudades. De hecho, ayer en el acto aquí en Villa María eso se podía ver
ver por la conducción del partido, que incluso una de las conducciones es la de Verónica Navarro, que es candidata en esta elección. A esto, Héctor, hay que sumar allanamientos que se dieron hoy, algunas cuestiones que están ocurriendo en torno a la causa Libra, que pasó, que no lo dijimos, pero que se reactivó la comisión de investigación en el Congreso con los diputados de la Libertad Avanza que se levantaron, pero igualmente está funcionando. Los allanamientos puntualmente en la droguería. En torno a la droguería y también algunas acciones. Adorni dijo hoy que sería la primera vez, si se confirma lo que dicen los audios, que se graba un funcionario dentro de Casa Rosada admitiendo que hay corrupción. El gobierno empieza como a buscar sondear y cambiar un poco su discurso. Lo cierto es que la justicia tiene que investigar. Veremos cómo sigue esto. La semana que viene seguramente será una semana muy caliente en tono electoral, porque se elegirán los legisladores, tanto diputados como senadores, en la provincia de Buenos Aires, y mucho va a pasar por ese territorio, pero claro, con una proyección nacional. Y la sensibilidad de la economía alrededor de esto. Sí, y a veces mirando para otro lado, ¿no? O sea, la disputa está pasando por otro lugar y hay una situación muy crítica de muchos sectores totalmente afectados. En el medio están ya corriendo los días para los vetos del presidente que tienen que efectuar con las leyes. Están corriendo los días por las decisiones que puedan tomar la Cámara de Senadores y Diputados con aquellas decretos o leyes que tienen medias sanciones y que se puedan dar. Digo, todo eso en el marco de una campaña electoral nacional que se va a extender hasta octubre, y una en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno ya empieza a reconocer, lo dijo Milei incluso, que seguramente será un domingo un poco difícil para la Libertad Avanza, el del 7 de septiembre. Complejo, ¿eh? Complejo.